Que Dios le bendiga. El jueves pasado comenzamos el estudio del Evangelio y estuvimos analizando la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Estuvimos nosotros comenzando con Marcos capítulo 16, versículo 15, donde Jesús nos llama a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Esta palabra la vimos en griego y vimos que significa el buen mensaje o las buenas noticias, de acuerdo a la palabra original en griego. Y nos preguntamos cuál mensaje o cuáles noticias. Y cuando nosotros analizamos Jesús predicando el Evangelio antes de morir y el Evangelio predicado después de que Jesús resucitó, encontramos muchos textos antes de que Jesús muriera y después de que Jesús resucitara, donde las personas iban predicando el Evangelio y Jesús también estuvo anunciando el Evangelio antes de morir. ¿Cómo definimos el Evangelio? Y el apóstol Pablo presenta una definición muy clara en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Y prácticamente lo que nos dice es que significa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando estamos llamados a ir a predicar el Evangelio, prácticamente lo podemos resumir con que estamos llamados a ir a predicar o anunciar la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, que es algo que Cristo anunciaba como algo futuro y ahora nosotros anunciamos como algo en pasado. Y entonces el propósito del Evangelio es la salvación de las personas. En Romanos capítulo 1, versículos 15 al 17, podemos ver esto, donde el apóstol Pablo quería ir a anunciar el Evangelio porque era el poder de Dios para la salvación para todas las personas. Tenemos aquí esta cruz donde dividimos lo que Jesús predicaba antes de morir y en Lucas capítulo 8 tenemos un gran ejemplo de esto. Después de resucitar, Jesús nos manda a ir predicando el Evangelio. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:17, hace esta pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y por esta razón, nosotros, haciendo un resumen, vemos que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El propósito del Evangelio es la salvación de las personas, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos. Jesús predicaba el Evangelio como una noticia a futuro, porque él todavía no había muerto, ni había sido sepultado, ni había resucitado. Y entonces Jesús, antes de morir, salvaba a las personas con su autoridad. Le decía: tus pecados te son perdonados. Nosotros predicamos el Evangelio como algo que ya pasó. Ese es nuestro deber. Y las personas pues toman la decisión si obedecen en el presente el Evangelio para su propia salvación. Queremos decirle que tenemos un quiz. Aquí está el link donde usted puede acceder a este quiz de 12 preguntas de falso o verdadero y muchas personas ya lo han estado realizando. Y también queremos invitarle a mañana jueves a las 7 de la noche, hora de aquí de Costa Rica, a la segunda lección del Evangelio, que es creer o la fe. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, nos puede contactar. Esperamos que esté con nosotros mañana jueves a las 7 de la noche. Que Dios le bendiga.